que prácticamente ya comenzamos a introducirnos a la cuestión de integrales, ¿no? Y teníamos planificado tomar un examen una vez concluido este tema, ¿no? ¿Cierto? Pero las condiciones no están dadas, el parcial lo íbamos a tomar presencial, pero como no se puede dar, esperemos que vamos a seguir avanzando y esperemos que una vez concluido nos den un tiempito para tomar un examen presencial, si es que se puede, ¿no? Si no se puede, ni modo. Ya tomamos, por eso es que yo le decía que es importante tomar en cuenta todas las tareas, ¿no? Habíamos dicho que los parciales y final se iban a considerar siempre, como mínimo iba a entrar una pregunta en la tarea, ¿no? Y máximo podía ser 5, ¿no? Bueno, se mantiene todo eso, siempre lo he mantenido durante todos los semestres, eso. Por eso es importante que la hagan las tareas ustedes. El anterior semestre tomamos un solo examen y fue oral. Entonces yo preguntaba de las tareas. Y el que no manejaba las tareas estaba listo, ¿no? Por eso es que nuevamente recalco, hagan las tareas, ¿ya? Entonces sobre eso, no sé, el tema que le tocará a ustedes, podemos tomar cualquier ejercicio de la tarea y de esa situación, ¿listo? Entonces, pero si nos permiten tomar antes de concluir, lo vamos a hacer. Yo tenía planificado tomar ya en esta época el primer examen, pero yo creo que va a ser difícil, ¿no? Pero ya estamos con el material necesario y suficiente como para el primer examen, que va a ser imposible tomarlo, ¿listo? De todas maneras vamos a seguir avanzando y en caso de que no nos permitan y hayamos terminado todas las tareas, podemos tomar un examen final como lo hicimos el semestre anterior y con las tareas más que suficientes para tomar una decisión de la evaluación con ustedes, ¿listo? Como son bastantes tareas, vamos revisando una por una y lógicamente el que no cumplió ni modo, ¿no? ¿Ya? Por eso que es importante cumplir los plazos. El que cumplió, bienvenido. El que no cumplió, ni modo, ¿no? Bien, eso quería comentarle antes de continuar, porque ya a partir de hoy día empezamos con integral. ¿Listo? Tema de hoy día, diferencial exacto. ¿Alguna pregunta que tengan antes de entrar y compartir? Quiero, Diga, sobre las tareas que ya están vencidas, ¿las tenemos que volverlo a hacer tarea vencida. obligatoriamente? Sí, Tarea vencida ya tienen sanción, ¿no? ya. ¿Ya? Pero igual hay que hacerlo Lógico que tiene que hacerlo, ¿no? Si no va a tener cero también, ¿no? O quiere tener cero, ya, ¿ya? muy bien, Aaron, gracias. Ya yo le voy a dar, le voy a decir, pueden meter, entonces la tienen las tareas hechas, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bien, creo que todos han cumplido, por lo tanto, continuamos. Vamos a compartir el tema de hoy día. Y el tema de hoy día es diferencial exacto. Entonces, vemos nosotros el diferencial exacta que nos dice si tenemos la función, en este caso siempre analizamos nosotros una función de dos variables. ¿Ya? Decimos que dicha función va a quedar expresada a través de su diferencial total, ¿no? Y ese diferencial total había estado definido por la derivada parcial de la función respecto a x por la variación con respecto al mismo eje, ¿no? En este caso x, más la derivada parcial de la función respecto a y por la variación correspondiente del mismo eje, en este caso y. Entonces decimos que para todo valor de x y
o el par XY si quieren, o un punto XY de alguna región para todos los valores, sus diferenciales tanto en X como en Y, decimos que existe esta expresión P en función de X por diferencial X más Q, una función de dos variables, ¿no? Por el diferencial Y. Entonces de acá nosotros decimos si es diferencial exacta esa expresión. Para que sea diferencial exacta debe cumplir esta condición, que la derivada parcial de P respecto a Y, o el término P si quieren, respecto a Y, que es una función de dos variables, debe ser igual al término Q, que es otra función de dos variables, pero debe ser respecto a X. Si cumple esa condición, decimos que es exacto, ¿ya? Para cualquier valor que asignemos en ese punto P. ¿Listo? Bien. Entonces ahí ya tenemos la condición para una función que sea exacta. Bien. Acá, fíjense ustedes, como el diferencial de la función, ya lo habíamos definido, el diferencial total, si quieren, que es el mismo. Y relacionamos con el término P, el término de la ecuación en términos de P y Q. Entonces, como ambas expresiones representan el diferencial, definimos que el término P equivale a la derivada parcial de la función respecto a X. Eso es lo que hago, esa comparación de aquí. Fíjense que este término es el que le llamo P. Eso es lo que digo aquí. Entonces, haciendo una relación entre estas dos expresiones, y el término Q resulta que es la derivada parcial respecto a Y, ¿cierto? De dicha función. Entonces, de ahí sacamos cada uno de los términos, P y Q. Como yo quiero definir que la diferencial sea exacta, entonces yo, ¿qué hago? Fíjense que este término P de acá, que hemos definido inicialmente, P, derivo una vez más respecto a la variable Y. Entonces, si derivo respecto a Y, a esa expresión, es como si estuviese hallando la derivada de segundo orden de dicha función, porque aquí la tenemos en función de la función que nos dan. En este caso, f de x, y, que es la cual me define ese diferencial total. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que aquí la derivada parcial del término P respecto a Y equivale a la derivada de segundo orden de la función. Primero respecto a Y, después respecto, primero respecto a X, después respecto a Y. Y el término Q, si yo derivo, necesariamente equivale a la derivada segunda de la función, primero respecto a Y, después respecto a X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la condición de la derivada de P respecto a Y debe ser igual a la derivada de Q respecto a X. Es equivalente a esta igualdad, ¿no? Si ustedes ven, podemos decir aquí, a esta expresión 1, a esta de acá, 1, y a esta le puedo llamar 2, ¿no? O sea, fíjense que ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero derivo la función respecto a X, después respecto a Y. Y dice, para que sea exacta, necesariamente debe ser la derivada de la misma función, pero con orden cambiado. ¿Ya? Eso es lo que hacemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que está obteniendo el mismo valor, ¿no? Entonces, ahí es lo que decimos nosotros que la función es exacta, ¿ya? O el diferencial que nos dan es exacto, ¿ya? Bien, teniendo aclarado eso, continuamos. Aquí vamos a aclararlo un poco más con un ejemplo de aplicación. Fíjense ustedes que nos dice determinar si la expresión Y
abrimos paréntesis, ¿no? Y a la x menos x por diferencial x más e a la x por diferencial y nos dice e diferencial exacta. Si es determinar la función primitiva. ¿Ya? Si no es, no podemos hallar la función primitiva, ¿no? O sea que debemos verificar si el diferencial es exacto. Para ello, ¿qué hago yo? Fíjense que defino. Me da mi diferencial y yo defino que el término P está en función de dos variables, x e y. Y en el segundo término Q está en función de x. Pero yo debo considerarlo que el análisis que estamos haciendo es para las dos variables, x e y. ¿Ya? Aunque no aparezca la variable y. Entonces de acá yo defino el término P y el término Q. De ahí, ¿qué hago? Fíjense que al término P derivo respecto a y. Si derivo respecto a y, x es constante, ¿no? Entonces este constante, el segundo término, se anula, 0. Pero acá no, queda como un valor constante y debo derivar respecto a y. Entonces una constante por una variable me va a salir e a la x. ¿Listo? Entonces ya defino ese valor de la derivada de P respecto a Y. Pero respecto a Q, si ustedes ven, término Q debo derivar respecto a qué variable? X. ¿Ya? Si derivo esa expresión E a la X, la derivada parcial resulta ser la misma, ¿no? E a la X. Entonces es que digo que es un diferencial exacto. ¿Ya? Acá no conocemos la función primitiva, nos dice allá. ¿Cómo la llamo? Ahí está la pregunta. Entonces ya sabemos que diferencial es exacto. Como es exacta, nos pide hallar la función primitiva o la función inicial, dicen otros libros, ¿no? Considerémoslo como primitiva, ¿no? Bien. Entonces, nosotros vamos a ver. ¿Cómo hallamos esa función primitiva? Yo puedo considerar cualquiera de los dos términos P o Q. Puedo partir. Y vamos a definir la función. Ustedes saben muy bien que al integrar una derivada parcial estamos definiendo la integral, ¿no? ¿Cierto? Eso vieron en derivadas, o mejor dicho, integrales, ¿no? De todas maneras, hacemos recuerdo. ¿Listo? Entonces yo digo, aplicando nuestro ejercicio, término P, habíamos dicho que es la derivada de la función, en este caso la función de dos variables respecto a x. Si fuese Q, es la derivada de la función respecto a y. Pero yo tomo P, ¿ya? Ustedes me van a hacer por Q. Van a ver que van a llegar a lo mismo, a definir la función. Bien, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Fíjense que aquí yo lo único que he hecho es igualar que es el término P. He reemplazado su valor y expreso que la derivada parcial de y es a la x menos q, que es el término P, ¿ya? En función de dos variables. Entonces, puede ser que considero ese valor. La igualdad nos da el término del diferencial al cual está expresado de esa forma. Entonces yo digo que el diferencial de la función, esta derivada parcial pasa al otro miembro, aplicamos nuestra integral. ¿Listo? Entonces de ahí integro la función y fíjense que yo estoy integrando respecto a x. Porque si yo tomara el término q, debería integrar respecto a y. Pero yo he determinado el término p. Entonces, si yo integro eso, siempre debe aparecer una constante de integración. En el caso de integral indefinida, ¿no? Eso se había definido así, que debe aparecer
una constante de integración, pero es respecto a la otra variable. Como estamos integrando respecto a x, aparece la constante de integración, que puede ser que esté en función de la variable y. Por eso es que definimos eso, ¿ya? Entonces lo único que hacemos es aplicar la integración a una función que no es definida. ¿Listo? Entonces de acá, fíjense ustedes, altero lo que está en paréntesis y hago la integración indefinida. Aplico su integral, pero fíjense ustedes que debo integrar respecto a x. ¿Ya? Aquí tengo esta expresión. Si integro respecto a x, y es constante, y a la x la integro, y tendríamos igual y a la x. El otro término, si integro, utilizo la tablita, igual que acá, y a la x resulta que al exponente le sumo una unidad, sale x cuadrado sobre ese exponente que hemos asignado acá va como cociente, ¿no? Entonces, aparece mi función primitiva. O sea, si ustedes ven, ya va apareciendo mi función. Aquí yo tengo un problemita, que debo definir este valor. ¿Ya? Debo resolver ese valor. ¿Cuánto vale? Para ello, ¿qué hago? Me voy, de aquí me voy acá, si quieren. Y derivo esa función respecto a la otra variable. Si ustedes ven, yo he derivado respecto a y. Si derivo respecto a y, nosotros tenemos la función c sub y sub 1. Entonces, respecto a esta expresión tenemos que la derivada de la función respecto a y tendríamos, en este caso y, e a la x, ustedes ven, e a la x por este valor. ¿Listo? Entonces tendríamos definido esa expresión. Una vez derivada esa, no nos olvidemos que este término, la derivada de la función respecto a y, resulta ser el término q, ¿no? ¿Ya? Ese término q es igualado. Igualo a cuál ecuación? Al valor que nos dan acá. Fíjense que acá, término q ya lo tenemos, ¿no? Creo que aquí está. Fíjense el término P, término Q, y si analizamos nuestro ejercicio, tenemos el término P y el término Q. El término Q es E a la X, ¿no? ¿Ya? Entonces tomamos ese valor. Bien, entonces yo igualo esos dos términos, lógicamente, que me va a definir esta expresión. ¿Listo? Entonces al igualar que la derivada parcial en X es igual al término Q, por lo tanto, fíjense que se nos va a anular. ¿Listo? A ver. Vamos a hacerlo con rosado. Podemos decir que la derivada respecto a y es este valor y este es el término q. Entonces, yo igualo esas dos ecuaciones y veo que tengo términos semejantes, los cuales puedo eliminar. Por lo tanto, ya estoy definiendo esa constante que está en función de la variable y. Para ello, ¿qué hago? Es como si estuviese derivando la constante respecto a y. Entonces, quiero definir la constante. Si ustedes ven la derivada de c respecto a y, entonces la variación es respecto a y. Si yo derivo, aparece 0 por y, ¿cierto? Pero cualquier valor 0 multiplicado por cualquier valor es 0. Por eso que aparece la constante c. Entonces cualquier integración que aparece otra constante. En este caso la constante ya no en función de la variable, ¿no? Entonces en este caso constante me podría representar una letra constante cualquiera o un número, ¿ya?
Entonces ya acá yo digo que C sub y es ese valor. Que es el que debo reemplazar en esta ecuación de acá, ¿no? La función inicial que habíamos encontrado analizando el término P. Si ustedes ven, lo único que hago es reemplazar. Y veo aquí que está definida mi función primitiva, ¿cierto? Con eso defino mi función primitiva. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé que este es la función primitiva? Fácil. Lo único que hago es hallar el diferencial correspondiente de esa función. Y nosotros sabemos encontrarlo porque ya lo hemos visto anteriormente. Ese diferencial, no se olviden, que es igual al diferencial de la función, el diferencial total, ¿no? Es la derivada parcial de la función respecto a la variable x. Eso es lo que habíamos definido. Por diferencial x, ¿no? Más, estamos verificando si evidentemente esa función es la correcta, ¿no? Entonces, debe ser igual, sumado al producto de la función respecto a y, ¿no? Entonces, este es mi diferencial total. Entonces, yo aplico el diferencial total a esta expresión. Si ustedes ven, yo hallo la derivada respecto a x, me sale el primer término, la misma expresión, y por e a la x. Y si derivo el segundo término respecto a x, me sale 2x cuadrado sobre 2, o sea que es x, ¿cierto? Entonces, ya estamos definiendo, si quieren, el término correspondiente P y Q. Con lo que tendríamos que término P sería este, ¿no? ¿Cierto? Y para acá, si derivo respecto a y, estos términos de acá se anulan y queda e a la x solamente, ¿no? Entonces, el término Q en este caso es e a la x. ¿Listo? Entonces, tenemos, si ustedes ven, esta expresión resulta ser, podríamos decir aquí, a ver, que esta expresión está definida de la forma siguiente, ¿no? A ver, tendríamos, si derivamos esto, tendríamos y e a la x. El otro término es menos x, ¿no? Todo eso por diferencial x, ¿no? Más. Aquí hemos dicho que la derivada de la función respecto a y resulta ser e a la x. Por diferencial y. Entonces, si ustedes ven esta expresión de acá, resulta ser el diferencial que nos dan para verificar si el diferencial es exacto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces que la función encontrada es la correcta. ¿Ya? Podríamos decir para verificar. Entonces, para verificar, encontramos el diferencial exacto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que tuviesen? Yo sé que el primer ejercicio es un poquito complicado, ¿no? Bien, analizamos otro. Vamos a ver otro por ahí. O aplicamos una función de 3 variables. También es el mismo análisis. ¿Listo? Vamos a borrar lo que hemos hecho y continuamos. Acá, fíjense que vamos a analizar una función de 3 variables. ¿Qué sucede? De 2 variables, no había ningún problema.
hallamos el diferencial correspondiente y aquí nos dice que la función f de x, y, z, su diferencial va a estar definido de esa forma. O sea, que para cualquier terna ordenada de la región va a existir diferenciales en x, y y z. Entonces, por lo que podemos decir nosotros que van a haber términos en P, Q y R, que me va a representar un diferencial exacto. Entonces, si eso me representa un diferencial exacto, yo hago una relación del término P con esta expresión de acá. Fíjense que corresponde a la derivada parcial respecto a X de dicha función, ¿no? Para el término Q también lo mismo ocurre. Y para R y Z también, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hallamos la derivada parciales correspondiente, en este caso para Q, y este le llamo R. Entonces, este es Q y ese es R, ¿cierto? Si el diferencial es exacta, dice que debe cumplir estas tres condiciones. Entonces, fíjense, es como si hallara la derivada segunda o de segundo orden de esta función f de x, y. Pero en este caso, si esta corresponde a x, debo derivar respecto a y. Entonces, el término q debe ser derivado respecto a x. Es la misma condición, fíjense ustedes, para el caso de una función de dos variables. Pero si hay tres, ya debemos hallar la otra relación con cada uno de sus términos, ¿no? Entonces aparecen pues esos dos términos más. Y si ustedes ven, es la igualdad, la derivada de segundo orden. En este caso, el término R me representa la derivada de la función respecto a Z. Pero me dice que debo derivar respecto a X. En este caso, el término P, la derivada parcial de la función respecto a X. Pero ese resultado yo debo derivar una vez respecto a Z. Si ustedes ven, en estos dos términos de acá, estamos derivando respecto a las variables que nos indican ahí. En este caso es XY en la primera, en el otro va a ser XZ, ¿ya? Y para la otra, lógicamente que va a cambiar, ¿no? En este caso va a ser YZ, ¿no? Aquí, por ejemplo, el término Q, no nos olvidemos que resulta ser, el término Q, fíjense, en este caso es la derivada de la función respecto a Y. Esa es la relación que habíamos definido anteriormente. Y seguimos con ese mismo concepto. Se corta, volvemos a conectar. Y para el término R lo mismo. Entonces, por eso es que nos dice allá la derivada, en este caso, de Q respecto a Z. O sea, que quiere decir que estamos hallando la derivada de la función de segundo orden respecto a Y, respecto a Z. Y acá R es el término Z. O sea que la derivada de la función, en este caso respecto a Z, derivo una vez más respecto a la variable Y. Y fíjense que aquí hemos derivado respecto a la variable Y y Z, aquí la variable XZ y aquí XY. Por eso es que deben cumplir la igualdad. Si no son iguales, si una de ellas no es igual, el diferencial o la diferencial no es exacta, ¿ya? Por eso que dice acá, si al menos una de las ecuaciones 1, 2 y 3 no se verifica, el diferencial no es exacto, ¿ya? Bien. Continuamos y vemos acá lo siguiente. Ejemplo. Un ejemplo donde tenemos un diferencial de una función de tres variables. Si ustedes ven, e a la x, seno de y, coseno de z, más e a la x, coseno de y, coseno de z por diferencial y. Y el otro término, al que le vamos a llamar r, es menos ex, seno y, seno z por diferencial z. La pregunta es si es diferencial exacto. Si es, hallar la función primitiva, ¿ya? Entonces, identificamos los términos P, Q, R, que los definimos. Término P, el que corresponde al diferencial en X, el término Q al diferencial en Y, y
Z a E, ¿no? Entonces, de esa forma definimos cada uno de esos términos P, Q y E, que están en función de las tres variables. Una vez definida, vemos nosotros cuál es la condición para que el diferencial sea exacta. Y aquí definimos eso, ¿no? Fíjense que la derivada de la función respecto a y nos sale el valor e a la x coseno y por coseno z. Dice que debe ser igual a la derivada de x respecto del término q respecto a x. Entonces, en ambos términos se verifica eso, ¿no? No sé si ustedes pueden verlo. Tenemos el término q, tenemos el término r, que también debe cumplirse la condición. A ver, veamos. Es importante tomar en cuenta aquí, ¿no? P, si yo derivo respecto a y, fíjense, e a la x por coseno de y, coseno de z, ¿no? Esa es la derivada de P respecto a y. Y eso es lo que tenemos acá. Ustedes ven, tendríamos acá. Entonces ese valor nos sale, ¿no? Ahora veamos si corresponde ese valor a la derivada de q respecto a x. Entonces yo derivo el término q respecto a x. Fíjense, si derivo respecto a x, todo este coseno y, coseno z es constante, ¿no? Solamente debo derivar respecto a x. Y es el mismo valor. Entonces, si ustedes ven, como acá hemos derivado respecto a y, este es coseno. Por eso es que sale esa igualdad. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que la primera condición se verifica. Acá debemos derivar el término r respecto a x. Busquemos el término r, ¿cuál es? El término r respecto a x. Fíjense que el término r es negativo. Y debemos derivar respecto a x, nos dice, ¿no? Entonces, fíjense que seno y, seno z es constante. Y debo derivar respecto a x. Entonces, sigue siendo el mismo valor. E negativo e a la x por seno y, seno z. Aquí lo tengo. Entonces, si ustedes ven, estamos definiendo ese valor negativo. Si quieren, podemos ver la derivada de P respecto a Z. Hacemos lo mismo. Vamos al término P y derivamos respecto a Z, ¿sí? Entonces, P respecto a Z, si derivamos, fíjense que la derivada del coseno es menos seno. Por eso es que el signo negativo aparece aquí. Entonces, E a la X, seno de Y, por seno de Z, ¿no? Bien. Por eso es que ya tenemos dos condiciones definidas, ¿no? Acá ocurre lo mismo. Me voy al término Q y debo derivar respecto a la variable Z. Entonces, yo lo que debo hacer es eso. Término Q respecto a Z debo derivar. Como ya está definido Q, debo derivar respecto a Z. Ahí va, fíjense que E a la X es constante, coseno Y es constante. Lo único que debo derivar es el coseno Z. Pero la tablita de derivada me dice que la derivada del coseno Z es menos seno Z, ¿no? Por eso que el término ya es negativo. Si ustedes ven el término negativo y me sale ese valor. Entonces ya tenemos definido la derivada de Q respecto a Z. Lo mismo hacemos para R, ¿no? Debemos derivar R respecto a Y. R respecto a Y. Fíjense que acá debemos derivar solamente seno de Y, porque todo lo demás es X y Z, son constantes. La derivada del seno, el coseno, el signo negativo se mantiene. Por lo tanto, está cumpliendo la igualdad, ¿no? Y de esa forma decimos que el diferencial es exacto, ¿no? Como es exacto,
fíjense ustedes que puedo tomar el término P, el término Q o el término R para hallar la función primitiva. Entonces yo parto de uno de ellos para definir. Yo siempre tomo por orden alfabético. Y tomo el primero, en este caso la primera letra es P. Podríamos haber hecho Q o R, ¿no? Pero yo siempre analizo, siempre por orden alfabético y el primero. Vamos a borrar esto para continuar. Aquí, fíjense, yo decía que agarro el término P. Entonces, fíjense que yo defino con el término P. Y yo defino que la derivada parcial de la función respecto a X es igual a P. ¿Listo? Entonces, yo debo integrar respecto a X. Porque la derivada de la función respecto a X. ¿Ya? Entonces, hago la integración. Si quieren, podemos hacer la integración correspondiente y me va a definir esta expresión. ¿Ya? Entonces, si yo integro, lógicamente, que me da esa expresión y aparece ya la función primitiva, ¿no? O sea, si quieren, hacemos lo siguiente. F de X y Y Z. Es como si estuviésemos integrando, ¿no? Diferencial de esa función es igual a la integral infinita, digamos, de a la X el término P seno de I coseno de Z, ¿no? Y como estoy integrando respecto a X, considero el diferencial de X, ¿no? Más la constante, aparece la constante de integración respecto a la variable de la cual no estoy integrando. En este caso, Y. Hay una constante que ustedes ven, ustedes ven que para hallar esta expresión debemos hallar la integral correspondiente y nos va a definir que al integrar la constante de integración debe estar en función de las variables y y z. Hasta ahí llegamos bien, ¿no? Continuamos de ahí. Entonces, una vez definida esa expresión a través de la integración que hemos hecho del término P, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que a esta expresión encontrada, ya parcialmente la función primitiva, decimos que derivamos la función respecto a la variable y. Si yo derivo respecto a y, esta expresión encontrada, vamos a definir que es igual a e a la x coseno de y coseno de z, ¿no? Y, lógicamente, debo derivar también ese término, pero respecto a la variable y, que es lo que hacemos. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Yo digo que esta derivada de acá, ahí vamos a ponerle otro color, esta derivada de la función que hemos encontrado inicialmente me define el término q. ¿Ya? Por eso es que coloco y digo es igual a q. Y ese valor de q ya es dato, que lo hayamos
hemos sacado de la ecuación diferencial que nos dan. Y nos dan ese. Por eso que igualo yo esas dos expresiones, la derivada que he encontrado con el término Q. Pero fíjense ustedes que Q coincide que es igual a este valor. Por eso que casualidad que nos da que la derivada en este caso resulta ser igual a 0. ¿Ya? Entonces nos dice que la derivada en este caso, si quieren término Q, nos va a salir que este valor es igual a 0. ¿No? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué hago? Yo integro. Al integrar, me considera el diferencial C de la constante Y por Z, que va a ser igual, si quieren, este al 0 aquí de la ecuación, por la simplificación que nos dan. Y vemos que al despejar esa derivación, lógicamente, que el diferencial en Y se multiplica por 0. Si integramos respecto a Y, la variable Y, pero multiplicado por 0 sigue siendo 0. Entonces, como esta constante está en función de Y y Z, ¿qué quiere decir? Que estoy analizando Y. Entonces, la única que me queda pendiente es Z. Por eso es que digo que Z, donde saco que C sub Y, Z es igual a C sub Z. ¿Ya? De ahí defino ese valor. ¿Listo? Y ese valor lo reemplazo en la ecuación anterior, en esta vez. ¿Ya? Lo reemplazo y me va a definir esta nueva. Donde ya he definido una de las variables. Pero debo definirla esta otra, ¿no? Tengo un problemita ahí todavía, que debo definir. Pero ¿qué hago ahí? A esta expresión yo la derivo respecto a esta variable. Z, ¿ya? Si derivo respecto a Z, estoy definiendo el término R, ¿no? Y el término R ya yo tengo un valor. Entonces, despejando C sub Z, me va a definir nuevamente la constante C sub Z, la cual debo integrar, ¿ya? Y eso es lo que hacemos. Puedo borrar acá y vamos a continuar. Entonces, ya esta ecuación encontrada, yo le derivo respecto a Z. Si ustedes ven, derivo la función respecto a Z y me sale esa expresión. ¿Dónde debo derivar C sub Z respecto a Z? Si yo uno los dos términos que he encontrado la derivada y sabiendo que R es menos E a la X seno de Y seno de Z, hago la operación. Como son términos semejantes por casualidad, entonces el término, la sumatoria sale 0. ¿Ya? De esta expresión de aquí, que ustedes ven, entonces de esta expresión de acá, es lo que yo hallo la integración. Y eso es lo que hago. Integro respecto a Z, el diferencial C sub Z, multiplico, como es 0, multiplico por el diferencial este de que está aquí. Como este me indica que hay variación en Z, pues se queda parito el diferencial. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que C sub Z es igual al producto del diferencial de la variable en Z, más aparece la constante de integración. Pero esa es una constante ya numérica, o literal, ¿ya? En este caso, debemos encontrar. Eso nos define la integral indefinida, ¿no? Donde C sub Z, al integrar este 0 por cualquier valor de Z, sigue siendo 0, donde C sub Z es igual a 0. Y eso es lo que reemplazo en la ecuación anterior, ¿no? Si ustedes ven, defino C sub Z, y lógicamente que este término resulta ser la integral, la función primitiva. ¿Ya? ¿Cómo verificamos? De la misma forma, aplicamos el diferencial total. En este caso derivamos la función respecto a x, por el diferencial x, derivamos nuevamente la función respecto a y, nos va a salir el término q, derivamos nuevamente la función, nos sale el término r, ¿no?
si este valor es equivalente al diferencial que nos dan en el enunciado de la pregunta, entonces nos vamos tranquilos y decimos que esa es la función primitiva final. Ustedes lo verifican esto, sí, evidentemente es el correcto. Si no es el correcto, algo hemos hecho mal. ¿Ya? Pregunta. Si queremos analizar una función de 4 variables, el análisis es la misma. ¿Ya? De 4 y así hasta definir una función de varias variables. De todas maneras, van a ver una materia más enseguida, después de esta, que son ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí se van a cansar de ver esto, diferenciales exactas. Al que si a alguien no le gustó, en la otra materia le va a gustar, ¿no? Entonces, algunos profesores no dan esta parte, ¿no? Pero yo lo doy, ¿ya? Entonces, esa es la forma de definir diferenciales exactas. O sea, son ecuaciones diferenciales la materia, ¿no? Entonces, esa es la forma de resolver o la metodología de solución de diferenciales exactos. ¿Listo? Como les decía, en ecuaciones diferenciales van a ver todos los métodos habidos y por haber. Nosotros hemos hecho una pequeña introducción de MAT 207 o ecuaciones diferenciales. Creo que cálculo 3 también, ¿no? Se llama. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a borrar. Ingeniero, se ve un anuncio a mitad de la pantalla que nos tapa el ejercicio. Ah, igual a mí. ¿Qué será? Pues no sé. ¿Qué será, no? ¿Qué piensan que? Parece seguridad de PowerPoint. Puede ser, ¿no? No sé, a veces me aparece, ¿ha visto? Como usted a veces aparece, a veces no aparece, ¿no? Ahorita desapareció. Bueno, yo no lo tengo eso, ¿no? La página 9, ¿me puede mostrar un ratito, ingeniero, por favor? Página 9. Sí. Manda el mensaje, ¿no? Pero es la aplicación que aprendieron en, ¿cómo se llama? Integrales indefinidas. Integrales indefinidas ven todo esto. Esa es la forma de hacer, ¿listo? Hay otros que hacen una sumatoria y sale lo mismo también, ¿no? Pero ya eso es cuando están viendo diferenciales exactas, más avanzados. Hay algunos que ya han visto ecuaciones diferenciales y a veces lo aplican acá, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, entonces ahí viene la tarea 12. Tarea 12 para la otra semana, ¿no? Para el 26 o 28, ¿no? 28 lo vamos a poner. 28. Y de aquí para adelante integrales, compañeros, ¿ya? Aquel que no le gustó integrales ahora le va a gustar. Lo va a aprender. ¿Listo? ¿Alguna pregunta si no entramos a integrales? ¿Sí? Todo bien, Inés. ¿Todo bien? ¿Todo ok? De ese mensaje me lo sigue dando. A ustedes también, ¿no? ¿O no? Sí, a todos Por favor, nos... alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Qué será eso? Yo no lo pongo. ¿Quién lo pondrá? Zoom lo pone, ingeniero. ¿Ah? Zoom lo pone, piensa que Ah, muestra como códigos o cosas así. a cualquier rato nos va a sacar a nosotros, ¿no? Bien, entonces si no hay más preguntas, continuamos. ¿Qué es una integral múltiple? ¿Alguien me puede decir qué es una integral múltiple?
¿A qué llamamos integral múltiple? ¿Mm? Es como lo contrario de derivadas parciales. O sea, integral múltiple, ¿no? Creo que se puede escribir aquí, ¿no? Integral múltiple. Texto. ¿Qué es una integral múltiple? ¿A qué llamamos? A ver. Una integral simple, ¿cuál es? Integral doble. Integral triple. Y así podemos decir una integral de varias variables, ¿no? De una función de varias variables. Entonces, a ver, vamos a ver esto más. Entonces decimos nosotros, a ver, vamos a escribir, a ver si nos deja, nos permite, porque a veces nos permite y no nos permite. Entonces yo digo, que a partir de aquí, vamos integral múltiple. ¿Cierto? Todo eso es lo que se llama integral múltiple. Por eso es que nosotros vamos a entrar a ver desde una integral doble, integral triple, cuádruple, quíntuple, hasta una integral de una función de varias variables. Entonces, lo que habíamos visto en cálculo 1 es integral simple, ¿no? Nosotros vamos a analizar una función de dos variables y de ahí partimos la integral doble, ¿no? De todas maneras, a esto le habíamos llamado, vamos a hacer con otro color, la función f de x a veces lo muevo y se me dispara el mouse, ¿cierto? Y acá tenemos lo otro, que es una integral doble, ¿no? Una integral doble, podemos decir, una representa un eje, la otra otro eje, y la función f de x y. Y lógicamente aquí aparece el diferencial de superficie, que es el de A. Acá es lineal, ¿no? Acá es de la superficie de una triple. Vamos a hacer con otro color. Podemos decir que va a estar expresado así, ¿no? F de x y aparece en 3, ¿no? Entonces, cada una de estas integrales representa cada una de las variables x, y, z. Y aquí aparece el diferencial de volumen. ¿Ya? Nosotros vamos a ver a partir de la integral doble, aquí. Hasta ver una de 3, de 4, 5, hasta si quieren varias variables, ¿no? A eso es lo que llamamos integrales múltiples. Es importante que tengan claro ese concepto. Son múltiples porque tienen, en este caso, el signo de la integración, en este caso, integral doble, integral triple,
cuádruple, quíntuple, sextuple, si quieren, hasta llegar a una integración de funciones varias variables, ¿no? Entonces, a ese conjunto es lo que se llama integral múltiple. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase con integral doble. Vamos a empezar con integral doble la siguiente clase. Me gustaría que vayan viendo sus tablitas de integrales, usen la misma que han estado usando, o la que tengan algún libro vamos a seguir usando. ¿Listo? Entonces, vamos cumpliendo con las tareas y de ahí, si nos permiten, vamos a tomar un examen. Si no, tomamos un examen oral uno por uno y hacemos un sorteo, digamos, de qué tema le va a tocar a cada uno, no sabemos, para el examen final y las tareas correspondientes en caso de que no nos permitan hacer un examen presencial. ¿Listo? Bien, quedamos ahí y nos vemos en la siguiente clase. Está bien, ingeniero. Me gustaría que repasen integrales. Ingeniero, ¿Ya? ya que No no se va a olviden. dejar, veo que no está dejando tarea, ¿será que se puede aumentar la fecha que es para este jueves? No entiendo. A ver, aclárela la pregunta. Ya que no está dejando tareas de este tema, ¿será que se puede aumentar la fecha que tenemos que presentar hoy día? Que tenemos que presentar mañana, perdón. El jueves, perdón. No, pero si van a tener una tarea ahora, pues, ahora Nos hasta dio tarea mañana. hoy día. Ya hay, pues, Ah, la 12. Parece que se ha conectado recién usted. estoy atento a eso. ¿Ya? No se preocupen que siempre tema avanzado, tarea que ya viene. ¿Ya? Por ejemplo, para la siguiente van a tener integral doble, seguro. Por eso es que me gustaría que vayan viendo integral, la parte integral simple. No se olviden que en la integral simple van a ver las distintas formas de calcular las integrales. Integral por parte, ¿qué más hay? Integral trigonométrica, integral. Esos métodos son los que me interesa que lo aprendan. Son 5, creo, ¿no? 5 o 4. Deben manejarlo muy bien acá, ¿ya? Entonces, si vayan repasando, lo tienen el librito este, ¿cómo se llama? El de Pedro Gutiérrez, el color naranja, muy bueno, para la cuestión de integrales y derivadas. Les sugiero ese, ¿ya? Bien, vamos a dejar de compartir, pero repasen esta parte integrales que yo sé que algunos no han visto y hay otros que lo han visto muy bien, ¿ya? Entonces, porque ya estamos entrando a una parte que algunos han tenido dificultad en integrales. ¿Listo? Bueno, nos vemos, voy a dejar de compartir, nos veríamos el jueves. Jueves en el mismo horario, en el mismo canal y en el mismo lugar, ¿no? Voy a dejar de compartir. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.